Queridos amigos, hermanos, un saludo muy especial aquí con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre. Para este trimestre, lecciones de Josué acerca de la fe. Parece la continuación de la lección del trimestre anterior de Moisés. Ahora toma la posta Josué, un hombre que aprende a confiar en Dios. Después de haber estado bastante tiempo al lado de Moisés, él es preparado para continuar el liderazgo y conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Canaán había sido la expectativa de toda esa nación después que salieron de Egipto. Lamentablemente, no todos estaban preparados. Aún cuando fueron los espías a reconocer el territorio, solamente dos, Josué y Caleb, fueron los que trajeron buenas noticias. Los demás trajeron información negativa, pesimista, a tal punto que no entraron ellos tampoco a la tierra prometida. Y toda esa generación perecieron en el desierto. Una nueva generación, un nuevo grupo de personas es la que estaba preparándose para entrar a la tierra prometida. Ahora, la lección de esta semana nos dice cuál es la fórmula del éxito. Cómo también nosotros debemos aprender de esta experiencia para alcanzar el éxito en nuestros emprendimientos, en nuestra caminata al lado de Jesús, en nuestros desafíos diarios de la vida. Nosotros tenemos que reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Y así como Josué fue esforzado y valiente, porque el Señor se lo dijo en varias oportunidades: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros hoy en día. Estamos a la puerta de la Canaán celestial. Nuestro líder es Jesucristo y estamos en este mundo que es como el desierto. Aquí estamos en nuestro peregrinaje y muy pronto estaremos entrando a esa tierra prometida. Así que en esta generación también el Señor nos llama a ser obedientes. Frente a un mundo que lleva a la mentira, al engaño, a la desobediencia, a la intemperancia, a darle la espalda a Dios, el Señor nos llama a poner nuestros ojos por medio de la fe en aquella tierra tan hermosa que el Señor ha prometido a sus hijos. Esa experiencia que todos necesitamos experimentar. Cuando Cristo venga, allí será el inicio de esa nueva experiencia. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Apreciados hermanos, antes del repaso, quiero una vez más agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo, por sus oraciones y también a nuestro Dios por sus misericordias, porque el Señor es bueno y porque el Señor muestra su poder cada día con sus hijos. Gracias, mis queridos hermanos. También queremos animarles para que se suscriban a nuestro canal y de esta manera nos apoyen para llegar a otros hogares. Y como todas las semanas, al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiendo con nosotros el versículo de memoria cantado. Así que el Señor nos acompañe y que nos bendiga. Muy bien, mis hermanos, el repaso para esta semana, la lección número 1 se titula La fórmula del éxito y vamos a repetir el versículo de memoria. Allí en Josué 1:7 es un versículo muy conocido: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Mis queridos hermanos, este versículo realmente es un motivador, una motivación especial para Josué y también para cada uno de los miembros de esta gran nación y por extensión a cada uno de nosotros. El Señor nos invita a ser esforzados y valientes frente a un mundo donde hay mucho que nos atemoriza. Satanás está creando
una generación de gente temerosa y que está siendo ridiculizada por ser cristianos, por estudiar la Biblia, por predicar la palabra. Así que el Señor nos dice, anímate, fuérzate, sé valiente. Estamos a las puertas para entrar a la Canaán celestial. Y no podemos flaquear, no podemos desanimarnos, no podemos darle la espalda a Dios. El libro de Josué abre estas posibilidades de conocer a un Dios de amor, un Dios que nos dice, esfuérzate. Esa ley que le di a Moisés es la ley que debe regir tu comportamiento, tu vida. Todas tus expectativas deben estar dentro de ese grupo de leyes que el Señor nos ha dado, dentro de esos principios que el Señor ha manifestado para sus hijos. Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, lo cual nos indica que debemos caminar rectamente. Tenemos que caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Moisés recibió un encargo muy especial. Moisés tenía que llevar al pueblo de Israel hacia la liberación, y esa liberación estaba siempre dependiendo de la voluntad de Dios, del esfuerzo divino y juntamente con la labor del liderazgo de Moisés. Ahora, Moisés lamentablemente ya no está. Moisés ha partido, ha ido al descanso. Entonces Josué es llamado para ser el nuevo líder. Durante muchos años, Josué siempre estuvo aprendiendo, estaba observando, estaba cuidadosamente viendo lo que hacía Moisés. En algunos momentos tenía sus exabruptos, en algunos momentos tenía una expresión muy rápida, ¿no? Pero esto le iba enseñando, el Señor lo iba preparando. Moisés fue un líder espiritual, Josué fue más un líder guerrero, ¿no? Un líder que se enfrentaba a las naciones liderando al pueblo para las batallas. El tiempo era un tiempo nuevo. Ya había pasado la época de Moisés, ahora se enfrentaba a una nueva época, un nuevo tiempo. Pero los mandamientos y las promesas de Dios eran las mismas. Dios quería que Josué siguiera enseñándole al pueblo esos mandamientos, los principios que no cambian, que son los principios de Dios. Y tenía que enseñarle al pueblo a confiar en Dios. Esa confianza que tenía que llevarlos ahora a cruzar esa barrera, ¿no? La frontera y cruzar hacia esa tierra prometida. Y allí tenían que comenzar a conquistar, derrotar esas naciones paganas, tomar ese territorio que el Señor le había prometido. Y luego de tomar ese territorio, repartirlo, darlo a cada una de las tribus y después servir al Señor, servir obedientemente. Ese liderazgo ahora está manifestado en el nuevo Josué, que es nuestro Señor Jesucristo, frente a una nueva nación, a un nuevo pueblo que se ha levantado en estos últimos tiempos, el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y de igual manera, nosotros tenemos también que ser obedientes para que el Señor pueda cumplir sus promesas en nosotros. El Señor quiere que esa obediencia se exprese a través del amor, la sabiduría y el poder que vienen cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Así que estas promesas del Señor que había dicho, levantaré profeta de en medio de vuestros hermanos, ¿no? Nos decía también que tengan cuidado. Si algún profeta se levanta y dice algo y no se cumple, es un profeta falso. Y esos profetas están usurpando el lugar que no les corresponde, deben morir. Josué fue llamado. El Señor le dijo, levántate y lleva al pueblo a la tierra que yo les daré. Solamente esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mi palabra. Qué tremendo énfasis que el Señor hace, ¿no? La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor es maravillosa cuando anida en nuestro corazón y nos motiva a seguir adelante, a confiar en esa palabra poderosa. Y aunque Moisés había muerto y es el nuevo líder, se levanta y nombrado por Dios, había un paralelismo entre ellos. Josué tenía que terminar la obra
que ha sido encomendada a Moisés, pero que Moisés había llegado justo a la frontera. Desde allí nomás contempló esos nuevos territorios, pero el Señor lo llevó al descanso. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, dice la palabra de Dios. Él fue uno de los 2 espías que reconoció la tierra y él fue encomendado por el Señor a introducir al pueblo a la nueva tierra. Dice también la palabra de Dios que en él se encontraba el Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu de Dios. Y también se nos dice que él era perfecto en pos de Jehová. Qué hermoso es ser reconocido por Dios de esta manera. Dice, él hará heredar a Israel porque él es un hombre lleno del espíritu de sabiduría. Recordemos que la sabiduría es el conocimiento que viene de parte de Dios, que nos mueve, que nos motiva a hacer las cosas que agradan a Dios, a hacer las cosas que vienen inspiradas por el Señor. Aunque muerto, Moisés seguía, ¿no?, dominando en el primer capítulo y su nombre aparece allí 10 veces, ¿no? Y de Josué solamente 4. Moisés es llamado el siervo del Señor, mientras a Josué se le conoce como el ayudante de Moisés. Y Josué necesitaría toda una vida de servicio para luego ser llamado siervo del Señor, a través de un servicio fiel y obediente. Así que el Señor hoy en día nos llama a que nosotros también mantengamos una experiencia de fidelidad y de servicio para que podamos ser llamados siervos del Señor. En Josué capítulo 1 encontramos la estructura de todo el libro de Josué. Hay 4 partes principales en el libro de Josué. En la primera parte, en la primera sección, se encuentra la experiencia de la travesía, ¿no? O sea, el pase del Jordán, ¿no? Pasa este Jordán. Y al pasar el Jordán, tenían ellos que enfrentarse a esas naciones paganas. Así que esa travesía era una experiencia de fe. Todo eso se relata allí en la primera sección del libro de Josué. En la segunda sección se relata la conquista, cómo ellos comienzan a poseer la tierra, cómo comienzan a enfrentarse a esas naciones paganas, con sus subidas y sus bajadas, con sus momentos de fe y sus momentos de decadencia. Entonces el Señor les muestra que Él va con ellos, que Él los fortalece, que Él es quien va a hacer posible que esas tremendas murallas caigan, que esos tremendos guerreros preparados para la batalla, al enfrentarse con estos campesinos humildes que no tenían experiencia en batalla, puedan vencer, pero no por el esfuerzo ni por el conocimiento y no por la fortaleza que ellos tenían, sino por el poder de Dios. Y esto es lo más resaltante. En tercer lugar, la tercera parte del libro de Josué, se muestra la distribución de la tierra. O sea, el Señor quiere que esta tierra sea heredad para el pueblo de Israel, para que ellos la tomen ahora como su posesión, para que ellos vivan allí y sus descendientes. Y en la cuarta sección dice, tendrían que rendir un servicio de obediencia. Nosotros obedeceremos todo lo que tú nos digas. Nosotros obedeceremos, así como le dio Dios indicaciones a Moisés, que Dios te dé indicaciones y nosotros las seguiremos. Miren que el pueblo de Israel era muy rápido para decir sí, 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 y a la hora de la hora se apartaban, se olvidaban y le daban la espalda a Dios. ¿No les parece esto conocido? A veces nos pasa esto a nosotros también. A veces somos muy rápidos para emocionarnos y para sentir que el Señor está con nosotros y prometemos, pero luego cuando vienen las situaciones difíciles, nos desanimamos, le damos la espalda, nos olvidamos, flaqueamos. Así que todo esto nos muestra pues que Dios es un Dios de amor, es un Dios que cumple su palabra y un Dios que dirige a sus hijos cuando son fieles. Ahora, Dios le encomienda una misión específica a Josué. Es la de conquistar la tierra de Canaán. Esta es la misión de Josué. La misión de Moisés fue sacar al pueblo y llevarlo hasta Canaán. Pero nosotros sabemos que él tuvo un desliz. Moisés entonces, por su caída, no pudo llegar a la tierra de Canaán y el Señor lo
llevó hasta la frontera, hasta el borde. Allí mismo él pudo contemplar, pero ahora le encomendó a Josué esta siguiente parte: pasar, poseer, repartir y servir. Mis queridos hermanos, la iniciativa de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel del pueblo. El Señor espera que nosotros también nos pronunciemos, que nosotros le digamos al Señor que lo aceptamos, que queremos seguirlo, pero tenemos que tener esa disposición constante, permanente. No es que hoy día le digo, Señor, te voy a seguir y mañana ya no le sigo. Tenemos que consagrarnos a Dios cada día, cada mañana, cada momento, cada instante. Tenemos que estar constantemente dependiendo de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios constante. Ahí estaba la columna de humo, esa nube, y también estaba la columna de fuego. La presencia de Dios era permanente y el pueblo tenía que seguir esa columna de humo, esa columna de fuego, y mientras que la seguían, el Señor estaba con ellos. De igual manera, nosotros todos los días, mañana y tarde, tenemos que seguir al Señor para que podamos estar protegidos, sentir su dirección, y tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esto es lo que el Señor le dijo a Josué y lo que Josué repitió al pueblo una y otra vez. Así que la obediencia de Dios es importante. Y mis queridos hermanos, esta obediencia es algo importante también para la gente que vive en el tiempo del fin. Recordemos que en Apocalipsis 14:12 se dice que la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la obediencia es uno de los aspectos importantes en los hombres y mujeres fieles en el tiempo del fin. Y pues seremos herederos de esas promesas si somos obedientes y somos fieles. En Josué 1, 2 y 3 se le dice a Josué y al pueblo que les están dando la tierra, ¿no? Y se le dice que ya les ha sido dada. O sea, la tierra es un regalo del Señor. Y así como lo fue para el pueblo de Israel, el Señor también quiere que nosotros seamos herederos de la tierra prometida, de la tierra nueva. El Señor quiere que nosotros nos preparemos para que recibamos esa tierra por heredad. Y todos estos territorios que fueron ocupados por el pueblo de Israel fue porque Dios se lo había prometido y Dios cumplió su promesa. Dios les entregó todo ese territorio. Ahora dependía de Israel que se mantuviese fiel para que pudiesen vivir allí permanentemente. Dios es un Dios que cumple, es un Dios que lo que Él dice lo hace. Lo que Él promete en su palabra es un hecho garantizado en el que puede confiarse como si ya fuese una realidad presente. Cuando el Señor le dice, esta es la tierra que yo le daré, esta es la tierra que ustedes van a poseer, es algo que el Señor, aunque lo dice hacia el futuro, también lo dice en presente perfecto, como diciendo, eso ya es de ustedes. Esto ya es vuestro. Y de igual manera, la promesa del Señor es que nosotros vamos a heredar esa tierra y ya es nuestra si somos fieles, si mantenemos nuestra palabra al Señor, de ser fieles a Él, de recurrir a Él constantemente, de depender de Él. El Señor también va a cumplir su palabra y de esta manera podemos estar disfrutando de la tierra nueva cuando Él venga. Así que hay una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel, para que ellos pudiesen conquistar la tierra prometida. De igual manera, hay una alineación perfecta entre las promesas de Dios, lo que ha hecho Jesucristo y el pueblo de Dios en el tiempo del fin, para poder disfrutar de la tierra prometida. En Josué 1, 4 al 6, el Señor le dice, todo este territorio será vuestro. En Hebreos le dice, tú la repartirás por heredad a este pueblo, ¿no? O sea, somos herederos de la promesa. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice, somos herederos de la promesa. Esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, esa promesa se extiende hasta nosotros. Porque lo que fue en un principio para el pueblo de Israel, pero no se cumplió por su dejadez, por su vida de pecado, por apartarse de Dios, entonces el Señor lo va a hacer con el pueblo espiritual del tiempo del fin.
con el pueblo remanente. Así que, mis queridos hermanos, la garantía de que se hará realidad reside en que nosotros nos mantengamos delante de Dios. Él dice, estaré contigo. Y de hecho, la presencia del Señor fue importante, fue crucial para la sobrevivencia del pueblo de Israel. Y de igual manera, para nosotros, ¿no? Aquí el Señor nos muestra que sin un llamado, ¿no? Sin identidad, sin una misión especial, el pueblo no es nada. Así que aquí hay estas tres S's, ¿no? El Señor quiere que nosotros recibamos, estos tres puntos son importantes. El llamado, el Señor nos llama, y también para que tengamos una identidad como hijos de Dios y para que podamos cumplir la misión especial que el Señor nos da. Predicar el Evangelio para que Cristo cuando venga pueda recoger a sus hijos fieles. Así que la presencia del Señor era todo lo que Josué necesitaba para triunfar. Y es el mismo secreto, la misma fórmula para nosotros. Necesitamos estar en la presencia de Dios cada día, cada momento para poder triunfar. Y de esa manera poder alcanzar las promesas, porque somos herederos de las promesas. ¿Qué es la indicación que Dios le da a Moisés? Esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 7 al 9. Josué necesitaba estar consciente de la ayuda y la dirección de Dios. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y mi querido hermano, ¿tú eres consciente de que Dios te ayuda y te da esfuerzo y te da esa valentía? Porque el poder de Dios en nosotros es lo que nos ayuda a reconocer que ahora podemos ser valientes y esforzados porque el Señor está con nosotros. Nosotros no podemos vencer al enemigo por nosotros mismos. Tenemos que tener esa valentía de enfrentarnos porque Dios está con nosotros. Recordemos que a través de las experiencias pasadas, ¿no? Dios desde el principio dijo que iba a estar con su pueblo. Y así como estuvo con José y lo ayudó a enfrentar con sabiduría, con profecía, ¿no? Y también con conocimiento, con liderazgo. Así de igual manera, José supo lo que el sueño del faraón porque el Señor se lo reveló. Tuvo la sabiduría que venía de Dios y tuvo el liderazgo para saber cómo enfrentar esas responsabilidades tan grandes que el Señor le dio. Igualmente pasó con Noé. El Señor le dio la profecía que iba a venir el diluvio. También le dio la sabiduría de poder saber construir esa arca y el liderazgo de poder llevar adelante toda esta empresa. De igual manera con Josué, con David, con Salomón. Y así nosotros podemos encontrar múltiples situaciones en las cuales el Señor trabaja para poder dirigir a sus hijos que son fieles. Y estoy seguro que lo hará contigo y lo hará conmigo si nos ponemos en sus manos. Recordemos, los desafíos eran grandes, eran abrumadores. Esas murallas tremendas que tenían esas ciudades, esos guerreros bien preparados, esas armas que tenían, no eran cosas sencillas, ¿no? Dicen las historias que se registran, nos muestran que para enfrentar a los pueblos paganos, a los pueblos cananeos, dice que ni siquiera Egipto podría hacerlo. ¿Cómo lo iba a hacer el pueblo de Israel? No tenía armas, no tenía ninguna cosa tan sofisticada para enfrentarse, para poder tumbar esas murallas. Lo hizo por fe, confiando en Dios y teniendo el poder de Dios de su lado. Eso es lo más hermoso y maravilloso. Así que el llamado es a esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos va a reforzar a través de no solamente moral para la batalla o estrategias bélicas, sino el ser fieles a la ley, a la Torá y a sus requisitos específicos, porque esto es lo que se define a través del pacto que ha hecho Dios con su pueblo. Si ustedes son fieles, yo estaré con ustedes. Si ustedes son fieles, yo los voy a bendecir. Si ustedes se apartan de mí, pues la bendición no les va a alcanzar. Tenemos que estar con el Señor para que el Señor pueda darnos sus bendiciones. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Tenemos luchas espirituales, enfrentamientos contra el enemigo. Y mis queridos amigos y hermanos, esta lucha es terrible. Guerra contra nuestras propias tendencias
pecaminosas, o sea, contra el yo. Tenemos también que luchar contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas, Satanás y sus demonios, y también contra las fuerzas de maldad y contra este mundo. Así que tenemos tres enemigos contra los cuales tenemos que luchar: Satanás y sus ángeles, el mundo que nos rodea y todas sus tentaciones que están a nuestro alrededor, y el yo, porque el yo es un poderoso enemigo. A veces nosotros queremos enfrentarnos con Dios, con su palabra, porque el yo tiene poder. El Señor nos ha creado con libre albedrío y nosotros podemos decidir aceptarlo o rechazarlo. Dios puede hacer todo, menos tomar la decisión que yo debo tomar. Dios no me va a salvar contra mi voluntad. Dios no me va a salvar a la fuerza. Lo único que Dios va a hacer es mostrarme el camino de la vida y de la muerte. Y yo tengo que decidir si acepto la vida o acepto la muerte. Si acepto la salvación o acepto la perdición. Si acepto a Cristo o acepto lo que Satanás propone para mi vida sin Dios, que no es otra cosa que muerte y destrucción eterna. Así que la presencia sustentadora del Señor fue suficiente para contrarrestar, para alejar y disipar los temores de Josué. Y también debería serlo para desterrar las dudas y las ansiedades nuestras hoy en día. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor nos da su ayuda y su poder, mis queridos hermanos, no va a haber depresión, no va a haber ansiedad, no va a haber estrés, porque vamos a poner nuestra confianza en Él. Y esto es lo que el Señor nos invita, a tener una relación personal con Él. Y de esta manera poder triunfar. El Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que alcancemos el éxito, que prosperemos. Y el éxito se alcanza cuando nosotros actuamos con prudencia, no desesperadamente, no arrebatadamente, orando, pidiendo la dirección de Dios. Actuar con prudencia. En segundo lugar, cuando respetamos a Dios, cuando acudimos a su palabra, cuando buscamos a Dios en oración, cuando pedimos la iluminación del Espíritu Santo. Y de esta manera, obedeciendo lo que el Señor nos indica en su palabra, encontraremos éxito. El éxito depende de nuestra relación con Dios. En el libro de Josué 1 al 7 también nos muestra que la fidelidad y la obediencia trae prosperidad. ¿Qué dijimos? La fidelidad y la obediencia. Ser fieles a Dios. Vivimos en un mundo, mis queridos hermanos, donde no hay personas que sean íntegras. Están escaseando. Aún muchos que se llaman cristianos son infieles, son desleales. Hay mentira en su corazón. No hay pureza. Poco a poco, en este mundo, va escaseando la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios abre el corazón para que el Espíritu Santo llegue. Pero si no aceptamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a llegar. Y entonces vamos a vivir desordenadamente, sin ley, sin principios, sin el Espíritu que nos guíe. Jehová, en cuya presencia han dado, le dice Abraham a su siervo, prosperará tu camino. O sea, nosotros podemos orar intercediendo por otros. Y la otra persona, cuando obedece a los principios de Dios, el Señor va a prosperar sus caminos. Y también la entrega a Dios trae prosperidad. Y recordemos que dice que el fiel prosperará. El fiel alcanzará éxito, alcanzará la victoria. Cuando en la Biblia se habla de prosperidad, es el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables que el Señor pone en el camino del que es fiel. También dice en la Biblia, ¿no? Todo te saldrá bien, como dice en Josué 1:8, que literalmente significa ser sabio. Todo te saldrá bien, ser sabio. Y que también se traduce como prosperar, tener éxito, ser prudente, actuar con sabiduría. Cuando nosotros actuamos con sabiduría es porque estamos poniendo a Dios en primer lugar. En el libro de Job, Proverbios, Salmos, donde la noción del éxito está ligada con la palabra prudencia, con el respeto a Dios, con la obediencia a su palabra, nos muestran pues que hay una conexión entre seguir al Señor y alcanzar el éxito. El Señor es el que trae el éxito
pero el éxito verdadero, no fugaz, no efímero, no pasajero, no temporal, un éxito que permanece, que se ve en el camino del Hijo de Dios. Según esta perspectiva, éxito no se define necesariamente por la prosperidad material. No podemos definir esto de esta manera solamente. También el éxito viene en función de la armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y donde se expresan sus leyes. O sea, el éxito es en todas las cosas, no solamente el aspecto material, porque Satanás también puede dar bienes materiales a muchas personas. Pero cuando hay un bien espiritual, cuando hay un carácter que presenta a Cristo, cuando hay una persona que muestra los frutos del Espíritu Santo, entonces hay allí riqueza espiritual, hay éxito espiritual. Recordemos que todo esto está unido, ¿no? La obediencia a la ley es por fe. La salvación es por gracia, pero viene por la fe que yo tenga en el Señor para aceptar esa gracia. Y como resultado, entonces, me lleva a obedecer su ley. La ley no salva, pero la ley es una respuesta a esa salvación que el Señor me da. La ley y la gracia siempre van juntas. Cuando la ley, ¿no?, se obedece sola, uno puede llegar a ser legalista. Uno puede estar condenando a los demás. Pero cuando está la gracia, entonces uno actúa con amor. Uno actúa con aquella gracia bendita que viene de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento tenían en gran estima la ley y la consideraban una fuente de deleite, pero la ley es la que nos muestra nuestra pecaminosidad y nos muestra la necesidad de un Salvador, nos muestra la necesidad de Cristo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que buscar, como lo hizo Josué, a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, úsame. El Señor dice, te voy a usar, tú tienes que hacer algo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y el Señor lo iba a acompañar. El Señor le iba a mostrar el camino. El Señor lo iba a guiar y le iba a dar esas bendiciones abundantes de las cuales Él iba a compartir con el pueblo que estaba guiando, que estaba dirigiendo. Ya no estaba el líder Moisés, ahora él era un hombre que había recibido ese ruaj, ese espíritu de Dios. Y el Señor también igualmente nos anima a que nosotros busquemos la inspiración del Espíritu Santo, que podamos recibir ese espíritu que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. La diferencia entre los que siguen al Señor y los que rechazan y se ponen del lado contrario. La obediencia es siempre una respuesta humana a la iniciativa bendita de Dios, a esa iniciativa divina de la bendición que viene de parte del Altísimo. Así que, mis queridos hermanos, el secreto del éxito está en la obediencia. El secreto del éxito está en obedecer la palabra de Dios, en seguir a Jesús por donde quiera que Él vaya. Y de esta manera estaremos preparándonos para entrar a la tierra prometida y alcanzar el éxito. El secreto del éxito está en seguir a Dios cada día. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, para que seas prosperado en todo lo que emprendas.